Hola a todos, el día de hoy explicaremos sobre el método de mínimos cuadrados. Muy buenas, doctor. Muy buenas, compañeros. Bueno, antes de entrar en materia, específicamente del manejo y el uso de los mínimos cuadrados, es importante tocar un poquito de lo que es la historia, cómo se origina la herramienta. Y es que esto nace a partir de los años 1801 al 1807, donde se desarrolla esta técnica de manos de Carl Gauss, que resulta uno de los matemáticos y una de las mentes más brillantes de su época, cuyas contribuciones son útiles incluso en nuestras épocas, en las épocas actuales, ya que sin duda alguna sus contribuciones resultan ser cruciales para el entendimiento correcto de las matemáticas actuales incluso. Una de sus primeras contribuciones viene a ser esta herramienta en cuestión, cómo se origina el descubrimiento o el desarrollo a partir del seguimiento de la órbita de los planetas. Como un dato curioso, Carl Gauss, aparte de sus incontables contribuciones en el área de las matemáticas, también tiene contribuciones fundamentales en lo que sería la astronomía, puesto que un tiempo se dedicó a hacer la investigación y trabajar en una universidad relacionado con lo que sería esto de la astronomía. Una vez establecido eso, Carl Gauss se dedica a hacer el seguimiento de las órbitas de los planetas. Y hasta ese punto, un planeta que se entendía que era nuevo, se le denomina Siris. A este planeta, al hacerle o a tratar de hacerle el seguimiento, descubre que se encuentra entre órbitas de otros planetas, ya descubiertos hasta ese punto. Una vez entendido eso, crea esta herramienta que ayuda a determinar la distancia entre las órbitas de los planetas, algo que hasta ese punto era muy revolucionario, puesto que permitía hacer descubrimientos, ya sea de otros cuerpos celestes o cualquier objeto o materia que se pueda encontrar entre las órbitas. Este sistema, esta herramienta, con los años logra más utilidad en lo que sería el desarrollo de la estadística, de las matemáticas como tal, por medio de los cálculos. Actualmente en la estadística podemos decir que es una técnica matemática para determinar la recta y la curva que mayor se ajusta a un conjunto de puntos representados en un plano cartesiano. Es importante entender esto para de aquí partir hacia lo que es el tema del uso y el manejo de esta herramienta. Pues eh, a continuación, mis demás compañeros van a explicar lo que sería el uso correcto de lo que son los mínimos cuadrados. Bueno, en esta parte hablaremos de lo que es el ajuste lineal de mínimos cuadrados, como se puede ver acá en la pantalla. Trabajaremos con el modelo lineal simple que tiene como fórmula y igual a m por x más b. Ustedes preguntarán qué es m. M es básicamente la pendiente y b es el punto de intersección. Para entender mejor cómo funciona o trabaja este modelo, vamos a trabajar con un ejemplo, con 4 datos, como se puede ver acá en la pantalla, 4 puntos, ¿no? Y las cuales vamos a tener el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, ¿no? Tenemos como el punto A en el eje X, menos 2, en el eje Y, 1. En el punto B tenemos menos 1 en el eje X y 2 en el eje Y. En el punto C tenemos 0 en el eje X y 4 en el eje Y. Y en el punto D tenemos 1 en el eje X y 5 en el eje Y, ¿no? También vamos a necesitar lo que es el producto entre ambos ejes. El- Cada eje igual elevado al cuadrado, como es acá el eje X, el eje Y, ¿no? Para lograr, ¿no? Acá como podemos ver, tenemos la fórmula lineal de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces vamos a necesitar la sumatoria de X, N es el número total de datos que estamos trabajando, la sumatoria de Y, y N es obviamente el total de datos, ¿no? Entonces procedemos a sacar, ¿no? La sumatoria de cada eje, que en este caso para X nos dio menos 2, para Y nos dio 12. El producto, procedemos a hacerlo, que es menos 2 por 1, que es menos 2, menos 1 por 2, que vendría a ser menos 2, 0 por 4, 0, 1 por 5, 5, ¿no? Entonces, igualmente sacamos su sumatoria. Y para los ejes elevados al cuadrado, pues ya sabemos que número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces, en este caso, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0 y 1 al cuadrado 1, ¿no? Y en el eje Y tenemos 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25. Y procedemos igualmente a hacer sus sumatorias, ¿no? En el eje X cuadrado nos va a dar 6 y en el eje Y al cuadrado 46, ¿no? Como pueden ver acá esta gráfica, esta es que no está ajustado, ¿no? Esta es la gráfica de estos dos, ¿no? Como en el eje X, con el eje Y, vemos. Es una diferencia porque es esta gráfica y es que es la otra gráfica. Entonces, esta es la primera gráfica de entre estos dos ejes, la cual todavía no está ajustada, pero con el modelo se va a ajustar a esta gráfica. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una vez obtenido todos estos datos, procedemos a reemplazar en lo que es en la pendiente, ¿no? Ya, entonces n, que es 4, la sumatoria de x y en este caso nos ha dado que es 1 por menos, mejor dicho, sumatoria de x, que es menos 2, por la sumatoria de y, que en este caso es 12, sobre n, que es 4, el número total de datos, y sumatoria de x al cuadrado, que en este caso nos dio 6, y menos sumatoria de x, o sea, ¿qué es esto? Menos 2 de acá, elevado al cuadrado, ¿no? En este caso nuestra pendiente nos va a dar 1.4, ¿no?
Y para ya, una vez obtenido la pendiente, pasamos a hallar lo que es el punto de intercepto, que básicamente son los promedios, ¿no? El promedio el promedio va a ser la sumatoria de Y sobre el total de datos trabajados. Sumatoria de datos trabajados tenemos que es 4, ¿no? Entonces, sumatoria de Y que era 12 sobre 4, que en este caso es 3, ¿no? Entonces, y sumatoria de X es menos 2 sobre 4, en este caso nos va a dar menos 0,5. Una vez ya obtenido estos datos, pues, procedemos a hallar lo que es el punto de intercepto, que es sumatoria de Y, que en este caso nos dio 3, menos la pendiente, que vendría a ser 1,4 por la media, ¿no? De X, que es 0,0, menos 0,5, ¿no? En este caso nos va a dar nuestro punto de intercepto 3,7. Una vez hallados ya nuestra pendiente y nuestro punto de intercepto, procedemos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Para hallar los datos. Entonces, procedemos a reemplazar. M ya sabemos que es 1,4 y B que es 3,7, ¿no? Entonces, acá como la variable X es independiente, la cual dice que no va a cambiar, ¿no? Entonces, trabajamos, ¿no? Menos 2 por 1,4 nos va a dar más 3,7, 0,9, ¿no? Procedemos a hacer para cada uno punto, entonces nos va a dar, para B nos va a ser 2,3, para C 3,7, para D 5,1, ¿no? Procedemos a acá a agruparlos con variable independiente en X, variable dependiente ya con la fórmula, 0,1, y procedemos a graficar. Efectivamente acá, como pueden ver, ya se hace una pendiente recta, lineal, ¿no? A comparación de esta primera gráfica que habíamos graficado de estos dos ejes, no era lineal. Entonces, acá se ve que es lineal, ¿no? Como se puede ver acá también R, ustedes se preguntarán qué es R. R es básicamente el coeficiente de correlación de Pearson y va a estar basado, ¿no? Entre N sobre, diré por la sumatoria de X, Y menos sumatoria de X, sumatoria de Y. Si ustedes dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Que la fórmula de la pendiente. Entonces, esa parte no cambia, entonces solo va a cambiar la parte del denominador, ¿no? El numerador no cambia. Entonces, el numerador básicamente lo ponemos en raíz, N, que es nuestro número total de datos, sumatoria de X al cuadrado, que en este caso nos ha dado 6, menos sumatoria de X, que en este caso va a ser menos 2, entonces lo al cuadrado, N4, y sumatoria de Y al cuadrado es 46, menos sumatoria de Y, que vendría a ser 12 al cuadrado, ¿no? Y arriba obviamente va a ir, ¿no? N4, sumatoria de X por Y, que en este caso nos ha dado 1, menos sumatoria de X, que era menos 0,2, diré menos 2, y por sumatoria de Y, que vendría a ser 12, ¿no? Entonces, una vez trabajando, haciendo los cálculos, R nos va a dar 0,99, siendo redondeando, 98, 99. Entonces, quiere decir que efectivamente sirve, ¿no? El modelo lineal. Muy buenos días a todos. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante dentro de la teoría de los mínimos cuadrados y es el ajuste de curvas. El método de los mínimos cuadrados no solo se utiliza para ajustar una recta, sino también permite ajustar curvas que representan mejor el comportamiento de los datos. El objetivo principal es siempre el mismo, minimizar la suma de los errores entre los valores observados y los valores estimados en el modelo. Primero, tenemos la curva que mi compañero anteriormente explicó. En sí tenemos una curva lineal, en este caso una recta, cuya fórmula es y es igual a mx más b. Aquí m es la pendiente, como dijo mi compañero, que indica la dirección y la relación, y b es la intersección del eje y. En este modelo se utiliza cuando la relación entre las variables se aproxima a la recta. En segundo lugar, tenemos una curva cuadrática, es de la que yo voy a hablar. La curva cuadrática tiene una forma de parábola. ¿Esto qué quiere decir? Su fórmula como tal es y es igual a más bx más cx al cuadrado, donde tenemos acá un ejemplo claro de una parábola, donde vemos que los datos han subido o han crecido y a la vez han decrecido. Entonces, este es un vivo ejemplo de un polinomio usando los mínimos cuadrados. Por tercero, tenemos una curva exponencial. La curva exponencial y es igual a e por e elevado a la bx. Este tipo de curva tiene un crecimiento o se describe como un crecimiento o decrecimiento acelerado. Se aplica en casos como el crecimiento poblacional, propagación de virus o rendimiento financiero. Y por cuarta tenemos la curva logarítmica. Su fórmula como tal es y es igual a más b dividido entre el logaritmo de x, el logaritmo natural de x. En este modelo de crecimiento es rápido y al inicio y luego se estabiliza. Es muy común en procesos naturales como el aprendizaje o ciertas reacciones químicas. Finalmente tenemos la curva exponencial. La curva exponencial o la curva potencial es una de las pocas curvas que donde va a poder verse un inicio desde muy bajo y exponencial de crecimiento alto, ¿no? Entonces, como fórmula tiene y es igual a e por x elevado a la b. Esta curva describe relaciones donde el cambio de una variable provoca un efecto proporcional elevado a una potencia. Se aplica el fenómeno físico, biológico y de ingeniería. En resumen, el ajuste de curvas mediante mínimos cuadrados permite encontrar el modelo matemático que mejor representa nuestros datos. Gracias a esto podemos analizar tendencias, predicciones más precisas y comprender mejor los fenómenos reales. Por eso esta herramienta es muy importante en estadística, ingeniería, economía, salud y muchos otros áreas. Con esto termino, muchas gracias, paso a mi siguiente compañero.
Buenos días, continuando con las explicaciones, yo voy a explicar sobre el significado de la recta y la intersección en el método de mínimos cuadrados. Cuando utilizamos el método de mínimos cuadrados, lo que hacemos es ajustar una recta a un conjunto de datos, los cuales representan la relación entre dos variables. Esta recta tiene una ecuación general que se expresa de la siguiente manera, donde m es la pendiente de la recta y b es la intersección con el eje y, o también llamada ordenada al origen. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos valores? La pendiente m nos indica cómo cambia la variable dependiente y cuando la variable independiente x aumenta. Es decir, si la pendiente es positiva mayor a 0, la relación entre las variables es directa. Es cuando x aumenta y también aumenta. Por otro lado, cuando la pendiente es negativa, la relación entre las variables es inversa, ya que mientras x aumenta, y disminuye. Un ejemplo, si analizamos el efecto de la edad sobre la velocidad de reacción de una persona, una pendiente negativa representaría que a mayor edad, menor velocidad de reacción tiene la persona. En otras palabras, mientras más transcurre el tiempo, la velocidad de reacción es más lenta, y esto se representa con la pendiente negativa en la recta. Ahora hablemos de la intersección B. Ese valor nos indica dónde corta la recta al eje Y, es decir, el valor estimado de Y cuando x es igual a 0. Ahora, si la intersección B es negativa, eso significa que cuando x es igual a 0, el valor estimado de y también tiende a ser negativo. Eso puede tener o no sentido dependiendo del contexto. Por ejemplo, si analizamos los ingresos dependiendo a los años de experiencia, una persona, cuando la intersección B tiende a ser negativa, esto quiere decir que no existe experiencia, por ende los ingresos vendrían siendo negativos. Obviamente esto no tiene un sentido práctico, pero sí representa la tendencia general del modelo. Finalmente, tenemos como un dato importante que cuando aparecen signos negativos, ya sea en la intersección o en la pendiente, no significa que estos sean erróneos o que estén mal. Simplemente son la muestra real con los datos que estamos trabajando. Por eso es importante siempre saber en qué contexto estamos trabajando para que así pueda realizarse una mejor interpretación. Gracias. A continuación, yo les voy a hablar de las conclusiones y recomendaciones. Empezando con las conclusiones. Como grupo, se llegó a la conclusión de que el método de los mínimos cuadrados constituye una técnica esencial en la estadística descriptiva, ya que permite ajustar modelos matemáticos a datos reales de manera objetiva. A través de la minimización de los errores, este método ofrece una forma de representar y analizar tendencias en fenómenos naturales o sociales. En el caso de ajuste de curvas, amplía su utilidad al permitir describir relaciones no lineales, lo que mejora la comprensión y la predicción de comportamientos en distintos tipos de datos experimentales. Ahora pasando con las recomendaciones. Como grupo, damos las siguientes recomendaciones. Verificación de la relación lineal entre variables. Antes de aplicar el método de mínimos cuadrados, es fundamental verificar que existe una relación aproximadamente lineal entre las variables involucradas. Esto puede realizarse mediante un gráfico de dispersión que permite observar visualmente si los puntos tienden a alinearse en torno a una recta. Aplicar este método sin confirmar dicha relación puede conducir a modelos inadecuados o interpretaciones erróneas. Continuando con la siguiente recomendación, interpretación contextual de los coeficientes. Los coeficientes obtenidos en el modelo lineal, la pendiente y la intersección, deben interpretarse cuidadosamente dentro del contexto del fenómeno estudiado. Una pendiente negativa indica una relación inversa entre las variables, mientras que una intersección negativa sugiere que el valor estimado de la variable dependiente es negativo, cuando la dependiente es 0. Aunque estos valores pueden ser matemáticamente válidos, su significado práctico debe evaluarse según el área de estudio, ya que no siempre tienen sentido real, por ejemplo, ingresos negativos o cantidades físicas importantes. Para concluir, yo les hablaré de la evaluación del ajuste y análisis de residuos. Una vez obtenido el modelo, se recomienda evaluar su calidad mediante el coeficiente de determinación, que indica qué proporción de la variabilidad de los datos es explicada por la recta de ajuste. Además, el análisis de residuos permite detectar patrones no explicados por el modelo, posibles valores atípicos o errores sistemáticos. Estas herramientas son esenciales para validar la fiabilidad del modelo y garantizar que las conclusiones derivadas sean sólidas y representativas. Eso sería todo por la parte de mi grupo. Muchas gracias por su atención.